ahora un poquito del plano local, pero sin dejar de enfocar lo que pasa en la isla. Porque vamos a analizar un poco cuál sería el geopolítico que se va a encontrar nuestro próximo presidente de la República a partir del 16 de agosto. Independientemente que sea de un partido o del otro, nuestro próximo mandatario necesita comprender cómo está funcionando el mundo para de esa manera poder dirigir mejor los destinos del país. Esta pregunta la va a contestar ampliamente el profesor experto en temas internacionales y geopolítica, el profesor Iván Gatón. Bienvenido, qué bueno otra vez, profesor. Hace tiempo que no nos, bueno, nos vemos en comillas, pero es bueno siempre recibirlo, aunque sea de manera virtual. Bienvenido, profesor. No, siempre es un placer, muchas gracias. La realidad es que ante un cambio tan dramático como el que ha venido a tener la humanidad en apenas 5 meses, porque es la primera peste que se siente globalmente. La peste bubónica, que todavía está viva en Madagascar, que hubo un rebrote hace apenas 2 años y fue la que exterminó a Europa en el 1348, demuestra que todas las pestes llegan para quedarse y que hay que acostumbrarse a vivir con ellas. Pero nunca habíamos tenido, ni siquiera cuando se hablaba de la antigua Grecia, de aquella famosa peste de Atenas en la que murió el padre de la democracia con motivo de la democracia, que era Pericles, se sintió una epidemia que tuviese un efecto global. Esta la ha tenido globalmente y ha destruido en gran medida todas las economías del planeta, exceptuando Vietnam, que no ha tenido, no va a tener un buen nivel, un buen porcentaje de crecimiento de su economía, porque increíblemente se han movido algunas empresas hacia Vietnam. Pero cuando usted ve el panorama de Unión Europea, Estados Unidos, esta es una crisis peor que la del 29. Entonces, el presidente que vaya a llegar va a tener, el primer problema es que se está desarticulando, y esto es más peligroso, todo el sistema económico de esa globalización que se había establecido en el mundo, porque Trump está en una guerra fría con China y se está aislando del resto del mundo, con las implicaciones que eso va a tener. De los 195 países que están en la Organización Mundial de Comercio, tenemos que más de 175 no van a tener ningún crecimiento económico. Y esto va a tener un efecto en todas las economías del planeta. El otro elemento es que el cambio climático que se está minimizando y es el que provoca grandes desplazamientos de personas, como aquella caravana que tuvimos desde Centroamérica cruzando por México, como en zonas del África subsahariana donde se desertifica el terreno y la gente tiene que buscar a dónde comer, el cambio climático que está provocando fenómenos de la naturaleza que generan más gastos a los presupuestos de los países por las desgracias que los mismos provocan, porque son ciclones más fuertes, como el de lo que hemos venido viviendo últimamente. Ese problema del cambio climático, correcto, que lo vemos, por ejemplo, con algo tan habitual. Siempre tenemos el polvo del Sahara, eso es habitual, pero nunca había cambiado de ruta. Pero lo de este año, el espesor era diferente, profesor. O sea, aquí estuvimos varios días sin poder ver el cielo. Estos son elementos, cambio climático, donde República Dominicana está entre los primeros 10 que van a ser más afectados del planeta, teniendo al lado porque nosotros la zona en la cual estamos ubicados. No, pues hay que irse de aquí huyendo. La zona donde estamos ubicados, el hecho de tener poca protección también, porque lo que sucede es que ya los efectos son a nivel global, es decir, quizás llegamos a un punto de no retorno. Y esta zona aquí del Caribe, Haití, República Dominicana,
pero más que el Caribe, la zona del Pacífico. Hay países como Kiribati, como Tonga, como Vanuatu, que van a desaparecer, van a tener que buscar un lugar donde le alquilen un pedazo de tierra para mudarse. Entonces, todos esos elementos ligados a otro elemento adicional, y es el crimen organizado, que genera más violencia. Otro elemento adicional, las malas cosechas, vendrán problemas de hambruna. Por ejemplo, en El Salvador no solamente tenemos el coronavirus, sino que llegó una tormenta que arrasó con la poca producción agrícola, y los productos agrícolas en El Salvador acaban de aumentar un 60%. No quiero decirles que estamos en el apocalipsis, pero es lo más parecido. Es decir, que el presidente que venga, no importa quién sea, va a tener delante de sí una complejidad tal de problemas que no será fácil poder manejarlos todos de la manera, digamos, más holgada posible, porque es por donde quiera. Bueno, adicionándole a esta situación, que en Estados Unidos hasta su clase política está dividida y hay serios problemas, siendo Estados Unidos el principal socio nuestro. Es decir, que el panorama de verdad es como para, como siempre decimos, cuando la ciencia y la razón no dan resultado, hay que refugiarse en la religión. Por ejemplo, es el caso de España, que el presidente Pedro Sánchez está esperando que Bruselas con urgencia le dé una ayuda, pero Bruselas, en Bruselas no quieren darle dinero. Pero ya se pusieron de acuerdo y ya le asignaron un montón de millones además, una parte a fondo perdido y otra a créditos muy, muy blandos. Sí, pero el asunto es que si eso es España, que es una economía un poquito menor que la de Rusia y una de las economías de los países que mejor viven en el planeta, que está buscando dinero, imagínense ustedes los países del África subsahariana, de América Latina. La situación de verdad es muy compleja y con un problema más serio todavía. Esa crisis que viene más grave a partir de que el coronavirus ya produzca el efecto rebaño, porque hacia ahí es donde vamos, porque la gente se está saltando el protocolo, no en República Dominicana. En todas partes. Y hay poca disciplina social. Estamos hablando en el mundo entero, porque la gente, eso es lo que está haciendo. Cuando todo llegue a ese punto en el cual, digamos, pero ¿y cómo vamos a resolver el problema de que la economía vuelva a estar donde estaba? ¿Cómo es que vamos de nuevo a sacar gente de la pobreza si, según el Fondo Monetario Internacional, la economía todavía el año que viene no tiene esperanza de estar en un nivel, digamos, aceptable? ¿Ustedes se imaginan cuando estamos en un planeta que los líderes mundiales demostraron con el coronavirus que no pudieron ponerse de acuerdo para enfrentar el coronavirus en común? ¿Y quién ha dicho que en el mundo en el que estamos viviendo ahora, un solo país resuelve por sí solo los desafíos que tiene el planeta? Es decir, que estamos obligados a hacerlo en conjunto, y ese es un tema que todavía yo creo que la humanidad no está tomando en cuenta, porque, por ejemplo, tenemos en Europa partidos que admiten que son racistas por el tema del fenómeno de la migración. Pero ¿quién ha dicho que el ser humano no va a seguir migrando, y más con la situación económica que tiene el planeta? Entonces, no hay solución a los problemas de ningún país de manera local si no hay una perspectiva global. Y parece que el liderazgo mundial se está quedando detrás, porque los dos países que son los referentes, tanto China como Estados Unidos, ambos están ahora mismo en una especie de guerra fría.